Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarles a través de este medio. Espero en el Señor que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Y pues también quiero saber cómo es que le van en sus clases, cómo es que se sienten. Hemos estado orando y vamos a seguir orando por todos y cada uno de ustedes. Me da gusto saber las noticias de algunos de ustedes a través de sus padres y saber que están bien, pero algunos de otros de ustedes no he sabido nada. Me gustaría mucho poder tener comunicación con ustedes a través de los medios que Dios nos permita tener y saber cómo es que se sienten, cómo le van sus clases y cómo es que están llevando su vida durante todo este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Sin duda, cada uno de estas situaciones que el Señor ha permitido en nuestras vidas tiene un gran propósito. Y como dice su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pues en esta mañana vamos a continuar con nuestra clase que lleva por título El Profeta Misionero. Pero antes de ello vamos a orar, a ponernos en las manos de Dios y vamos a tener unos minutos hablando acerca de este gran tema, el profeta misionero. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos muchas gracias porque nos permite vivir, porque nos permite, Señor, aún a través de este medio, poder estar en comunicación y poder llevar su palabra hasta donde ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Bendiga a cada joven, prepare su corazón y prepare mis labios, que no hable yo, sino usted a través de mí, y que la honra y la gloria de todo lo que hagamos sea para usted. Usted conoce las necesidades de los jóvenes, en sus manos las pongo. Sea usted obrando, Señor, y que mañana ellos den testimonio de lo que usted hará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, sin más, vamos a entrar a este tema que lleva por título El Profeta Misionero. La semana pasada estuvimos hablando de lo que era un profeta, pero esta mañana nos vamos a ir un poquito más allá. Dijimos que un profeta era aquel que proclamaba un mensaje directo de Dios, directo que Dios le había dado para llevar este mensaje al mundo entero. Pero hoy vamos a hablar de lo que es el profeta, o sea, aquel que proclama una verdad de Dios, pero aparte es misionero. ¿Qué es un misionero? Un misionero es una persona, ¿sí?, dedicada a enseñar la doctrina cristiana a aquellas personas en aquellos lugares que no conocen nada de Dios o que no practican la verdad de Dios. El misionero, dice, su único objetivo es principal anunciar el evangelio mediante la palabra de Dios. Entonces, el misionero tiene la tarea de evangelizar y proclamar. En esta mañana vamos a hablar acerca del profeta Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Pues a través de estos minutos vamos a conocer un poquito acerca de este hombre. La lectura que tendremos se encuentra basada en Ezequiel capítulo 2, versículo 1, 2 hasta el 18. Ustedes ahí en su casa la pueden leer, detenidamente. Así es de que dice la palabra de Dios de esta manera. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En el capítulo 3, versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta a tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. En el versículo 4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel
y habla ellos con mis palabras. Dice el 17 y el 18, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Tremenda palabra de Dios. El versículo a memorizar que estaremos nosotros ahora sí que toda esta semana tratando de memorizarlo es el 17. Dice, yo te he puesto, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Ese versículo del 17 tratemos de memorizarlo. Pero, ¿qué quiere decir un atalaya? Ya supimos lo que es un misionero, ahora lo que es un atalaya. Un atalaya, el significado bíblico de lo que es un atalaya, se refiere a aquellas personas que se dedicaban, ¿sí?, a vigilar y proteger a las ciudades. En tiempos bíblicos, dice, se usaba mucho esta figura para todas aquellas personas que estaban ahí vigilando. Era una persona que tenía una visión hacia el horizonte, se encargaba de estar viendo quién era el que venía y se acercaba para percibir al pueblo. Precisamente, si lo trasladamos al significado bíblico, una atalaya es aquella persona que Dios ha llamado para que esté vigilando, ¿sí? Vigilando si es que lo que nos están comunicando de la palabra de Dios, la Biblia lo dice. Si es que la Biblia lo dice y siempre estar cuidando que cuando nos enseñan algo, si la Biblia lo dice, usted créalo y si no, no lo crea. Pues Ezequiel precisamente fue llamado, ¿sí?, para llevar un mensaje de Dios al pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia. Ezequiel era un hombre de Dios, sí, un hombre de Dios, un profeta, aquel que Dios le había revelado un mensaje. Pero este mensaje, sí, se lo tenía que llevar a las personas que se encontraban cautivas. ¿Se imaginan? Dice la Biblia ahí en el capítulo 1 que Ezequiel fue y se sentó, ¿sí? Se sentó ahí junto a los cautivos. Estuvo sentado con ellos por 7 días. ¿Qué mejor mensaje puede llevar una persona que ha vivido en carne propia aquella situación que en la que se encuentran los demás, que le lleva un mensaje de Dios? Ezequiel estuvo sentado 7 días. Él fue llamado para llevarle el mensaje de Dios, pero él no podía hablar algo que no tenía. Dios, en lo que leímos ahorita en la lectura bíblica, Él le dijo que comiera, ¿verdad? Que comiera ese rollo es la palabra de Dios. Dios ha dicho que comamos su palabra. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice que Ezequiel, Dios le hizo un llamamiento, pero aparte le hizo una comisión. Él era llamado a ser, era un profeta, pero también le dio una comisión de llevar el evangelio, de ser misionero. Él no estuvo rebelde, sí, sino que él fue obediente. Mientras Jeremías, esto es impactante, Jeremías se encontraba en Jerusalén llevando el mensaje, lo que estuvimos hablando la semana pasada. Ezequiel se encontraba en donde estaban los cautivos en Babilonia. Y en lo que estuve aquí, lo que el libro de la Biblia nos dice, la palabra de Dios, es que mientras Daniel estaba en el palacio, Ezequiel estaba parte de ese tiempo con los cautivos y Jeremías estaba predicando el evangelio allá en Jerusalén. Cómo Dios acomoda a cada persona para hacer equipo y llevar ese mensaje que Dios tiene para poder nosotros ser apercibidos de la destrucción tan grande que viene a nuestras vidas. Pues ¿saben qué? Ezequiel, Dios lo preparó. Él, cuando le dijo, come, ¿verdad? Dice que fue dulce a su boca. Cuando leemos la palabra de Dios, aparentemente así, ¿verdad? Oh, wow, la recibimos. Tal vez decimos, esto no es para mí, pero sí es para ti. Si tú abres la Biblia y yo abro la Biblia, eso es para ti, es para mí. Ahora, cuando lo comemos, dice que Ezequiel lo comió, fue dulce a su boca, pero cuando lo comí, dice, fue dulce a mi boca, dice como miel, pero luego si usted sigue leyendo, después fue como hiel.
porque era duro el mensaje que él iba a llevar a estas personas que estaban cautivos. Ellos tenían que conocer al Dios verdadero para que pudieran llegar a conocerle y arrepentirse, porque venía una destrucción, ¿verdad? Venía una destrucción tremenda, no solamente para la nación, porque si lo trasladamos hasta el día de hoy, es para un día viene la destrucción, pero de este mundo, pero todavía no llega eso. Así es de que dice, debemos nosotros como Ezequiel ir a sentarnos con los que están pasando esa necesidad para poder comprenderlos. Dice que Ezequiel fue y se sentó con el necesitado, ahí con los cautivos. Dice, y me senté junto a ellos. Y el Espíritu levantó a Ezequiel, dice, y se sentó con ellos. Tenemos que ponernos al lado de la persona que está viviendo la necesidad para poder comprenderla. Porque si no, vamos a juzgarla, vamos a criticarla. Nosotros no conocemos la condición de las personas, cómo se encuentran en esos momentos. Y tenemos que tener cuidado, jóvenes. Recordemos que Jesús fue tierno y compasivo con los necesitados. En Mateo 14:14, ¿verdad? El Señor nos dice ahí que nosotros debemos de ser compasivos y misericordiosos. Y entonces Dios prepara y capacita a la persona que Él llama. Pero también dice que Ezequiel tomó responsabilidad y compromiso. Cuando somos responsables, ¿sí? Cuando somos responsables al llamado de Dios, ahí en Ezequiel 3, 17 y 19, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Dios a Ezequiel le dio la comisión de ser atalaya para que fuera ahí a los cautivos. Dice, y la palabra que yo puse, ¿verdad? Dice, pues tú la palabra de mi boca y las amonestarás de mi parte. Entonces Ezequiel tomó, dice, responsabilidad. Te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Una atalaya, ¿saben qué hacía? Se subía a las murallas que cubrían la ciudad. Y desde ahí, ¿sí? Desde ahí estaba alerta para anunciar cualquier peligro que escuchara. Dice, hoy, al igual que la atalaya, debemos de ser capaces de oír la voz de Dios, ver las señales del fin de los tiempos y anunciarlas al perdido, para escapar del peligro y recibir las buenas nuevas del Evangelio. Hoy nosotros debemos de tomar esa responsabilidad. Estamos en esta pandemia, ¿sí? Que es el principio de dolores, porque vienen muchas cosas más fuertes a este mundo que nosotros, que ya conocemos el Evangelio, jóvenes, ahora somos responsables. Porque si no, ¿sí? Si no, fíjese qué grande, tremendo destrucción viene. Ahí en los versículos 18 dice, cuando yo dijera el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué gran responsabilidad tenemos. Así es de que, pero ¿qué pasa si sí cumplimos? Ahí en el versículo 18, ¿verdad? ¿Qué pasa si sí cumplimos? La palabra de Dios dice, en el 19 dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, o sea, si usted cumple con lo que Dios y yo cumplo, joven, con el mensaje que Dios nos ha dado, dice, si él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, dice, él morirá por su maldad. Pero fíjese lo que dice aquí la promesa de Dios, dice, pero tú habrás librado tu alma. Si usted y yo somos obedientes, ¿verdad? Dios va a tener misericordia de nosotros. Por último, ¿qué debemos de hacer? Debemos de anunciar la verdad. Les hablarás, pues, dice, para que escuchen o dejen de escuchar. Dice, esta fue la responsabilidad de Ezequiel. Aunque no quisieran oír, tenía que comunicarles el mensaje. Rechazar o aceptar es la decisión de cada persona. Desde que el pecador escucha el mensaje, ya no tiene excusa delante de Dios. Jesús dijo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. En Juan 15, 22. Así es de que Ezequiel fue enviado a su propio pueblo. Él entró en esa cautividad. Usted se puede decir, ¿por qué estoy viviendo yo esto? Porque Dios te ha diseñado con un propósito. Él te ha llamado, ¿sí?, para llevar este mensaje de salvación al mundo perdido. No pierdes nada. Hazlo.
Tu trabajo y el mío es solamente compartir el evangelio como lo hizo Ezequiel. Si Dios te puso ahí con los cautivos, es porque ahí te diseñó. No tengas miedo, no tengas temor, el Señor está contigo y vamos para adelante creyéndole a Dios. Vamos a ser obedientes como lo hizo Ezequiel. Daniel en el palacio, Ezequiel con los cautivos y Jeremías allá adentro donde se iba a destruir Jerusalén. ¿Dónde estás ubicado tú? No tengas miedo, no temas. El Señor dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él está con nosotros como poderoso gigante. Que Dios te bendiga. Oremos que el Señor sea con nosotros en medio de esta necesidad. Él conoce el propósito por el cual fuiste llamado. Así es de que no tengas miedo. Vamos para adelante y oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día. Señor, no sabemos nosotros, pero tú sí sabes. Tú conoces todas las cosas. En tus manos nos ponemos, Padre. Usted conoce la necesidad de cada joven. Usted conoce si hay temor, si hay miedo, si hay alguna indecisión en sus vidas, Padre bendito, para poder proclamar el Evangelio. Sabemos nosotros que la fe viene por el oír. Danos sabiduría de lo alto para poder llevar tu palabra a aquellos que no te conocen y ser obedientes a lo que usted nos ha llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jóvenes, que Dios me los bendiga. No tengan temor. El Señor está con nosotros y vamos para adelante.